riesgo. Hoy tenemos a Luan Rousseau, que vamos a hablar con él sobre su empresa, sobre lo que está haciendo, y una empresa muy interesante, se llama Unigo, y es una plataforma que pone en contacto de forma virtual estudiantes de bachillerato con universitarios para ayudarles a encontrar su carrera universitaria y por supuesto la facultad, pero vamos a saber mucho más de eso en toda la conversación que vamos a tener con Luan. Yo creo que hay mucha infelicidad en el mundo y hay muchas personas que se levantan y no hacen algo que les guste, que les apasione. Y si todo el mundo empezase su carrera un poquito más alineados, yo creo que podría ser súper bonito, ¿no? Entonces esto es lo que hace Unigo. Siempre intento pensar que si en algún momento me levanto durante una etapa o un periodo sin motivación y no soy feliz haciendo lo que hago, hay que cambiar algo. No puedes arrastrar una infelicidad durante mucho tiempo porque eso no es útil. Al final solo hay una vida y hay que buscar esa felicidad, esa paz contigo mismo. Y yo creo que está lo clave, Luan, porque tiene que ver mucho con la voluntad, ¿no? Y yo escuchaba una frase hace poco que decía que las personas con voluntad llegan mucho más lejos que las personas inteligentes. Eres la media de las 5 personas con las que más tiempo pasas. Y la voy a repetir. Eres la media de las 5 personas con las que más tiempo pasas. ¿Qué pasó, mi gente? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Tomando el Riesgo. Yo soy Erwin Riera. Qué bueno tenerlos nuevamente en un episodio. Y les comento un poco que estamos compartiendo episodios los martes y los jueves dedicados a cómo iniciar tu empresa con pequeños conceptos interesantes, importantes, hasta con algunos invitados. Y los sábados estamos compartiendo una conversación con cualquier persona que esté haciendo empresa, que esté en ese movimiento de hacer y hacer crecer su negocio. Luan, bienvenido a Tomando el Riesgo. Muchísimas gracias, Erwin. La verdad es que es un placer, bueno, que hayas contado conmigo y con Unigo para traerme a tu casa y hablar un poco de mi corta experiencia como emprendedor y como vida incluso. Pero interesante, porque de verdad que la corta experiencia que uno va teniendo haciendo empresa, buscando qué hacer, entender cómo aprender o cómo impulsarse incluso, uno como que va entendiendo muchas cosas que otras personas ni siquiera han dado el primer paso. Está claro. Yo creo que en relación a eso tienes que ser como una esponja, digamos, eres un pequeño delfín en un sitio lleno de tiburones y de gente que sabe muchísimo. Y yo creo bueno, que es súper interesante observar, escuchar muchísimo, aprender de los errores de los demás y que tienes mucho rango de fallo al final, es lo que decimos siempre. Tenemos 21 años. Exacto. Y mis socios 20, y es que tenemos tiempo para fallar y bueno, ya hemos fallado y fallaremos más, es lo bonito. Es que creo que algo seguro que va a pasar con una empresa cuando empezamos es que pueda fallar, que pueda fracasar. Eso creo que es lo más seguro, ¿verdad? Al final yo creo que Unigo como proyecto no creo que falle, por lo menos en corto o medio plazo, porque nosotros somos muy persistentes y bueno, bastante competentes, diría ya, en el sector en el que estamos, tenemos cierta solidez, pero hay microfallos a diario de los cuales aprendes muchísimo en el equipo, como líder, como no líder. Y bueno, yo creo que no hay que tener miedo de fallar. Al final, yo creo que el único fallo es un poco el que se queda paralizado, el que no hace nada. Eso es el fallo de verdad. Exactamente. Y allí voy a enlazar un poco algo que escribiste creo que fue en una prensa, y me gustaría saber si de pronto eso ya cambió. Decías que en 20 años te gustaría vivir con tus inversiones tanto en la bolsa como en bienes raíces, trabajar por gusto en la estrategia de una empresa y preferiblemente Unigo, y también te gustaría trabajar unas 6 horas diarias y tener libertad para viajar con tu mochila a donde quiera de manera frecuente. Eso ha cambiado, porque eso creo que lo dijiste por allí en 2021. Totalmente, no ha cambiado. Es verdad que esto salió en la prensa y la prensa pone todo como quiere, pero sí que dije algo parecido a eso y es verdad que lucho por ello. Al final, yo por ejemplo ahora mismo estoy teletrabajando desde Vietnam, desde el otro continente. Nací en Francia y he vivido también en Estados Unidos y es algo por lo que lucho. Yo creo mucho en que se puede aprender muchísimo de otras culturas. Y
y no quiero ser vendehumos que no trabaje o que trabaje 1 hora al día, porque no creo que eso, o sea, no lo quiero ni creo que eso sea útil, pero sí quiero, llegado a un punto, pues trabajar un poquito menos, poder cuidar otros aspectos de mi vida más, tener más tiempo libre y evidentemente seguir viajando y descubriendo pues culturas y tendencias en otros países. Y que al final Efectivamente. eso nos motiva, ¿verdad, Luan? O sea, es una Totalmente, motivación por la cual uno totalmente. siempre como que vas a mantenerte enfocado trabajando para eso. De hecho estaba leyendo, me gusta mucho lecturas que tengan que ver con el cerebro, y estaba leyendo que Ujú. la motivación justamente se genera glucosa y oxígeno que hacen que tu cerebro funcione de Ujú. mejor forma y puedas mantenerte por mucho tiempo trabajando sin ningún problema. Entonces cuando tienes una Total. motivación es como mantener a tu cerebro como ejercitado para hacer lo que quieres lograr. Y una motivación es precisamente esa visión que acabamos de leer o que tal vez la prensa puso de otra forma, pero que muy No, bien no, está bien. tenerla te puede ayudar muchísimo a crecer en todo lo que quieres hacer. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo pienso firmemente en que el objetivo no es el dinero. Cuando tú montas una startup o eres emprendedor, no, el objetivo no puede ser el dinero. Al final, si no te vas a trabajar en una consultoría y escalas ahí dentro, ahí sí que vas a ganar mucho dinero y relativamente fácil si haces las cosas bien. Yo creo que es clave buscar la felicidad al final, esa motivación de me levanto por la mañana a las 6:30 o a la hora que te quieras levantar y me voy a poner a trabajar 10 12 horas, las horas que haga falta pues para hacer que un proyecto crezca. Yo creo que eso es la clave y siempre, bueno, siempre intento pensar que si en algún momento me levanto durante una etapa o un periodo sin motivación y no soy feliz haciendo lo que hago, hay que cambiar algo. No puedes arrastrar una infelicidad durante mucho tiempo porque eso no es útil. Al final solo hay una vida y hay que buscar esa felicidad, esa paz contigo mismo, esos estímulos como internos, ¿no? Súper. Entendiendo entonces esto, Luan, de la motivación que tienes, de hasta ahora lo que hemos hablado, ahora sí vamos a entrar en tu empresa. Cuéntame de qué se trata Unigo y cómo comenzó toda esta idea de negocio. Esto nació porque mi socio Cañada no sabía qué estudiar él y tuvo un montón de dudas, tuvo discusiones con sus padres. Al final eligió un grado y se cambió, o sea, eligió un grado del sector social y se cambió a una ingeniería informática y ADE. Y a mí cuando me contó esto Alejandro Cañada, yo me sentí súper identificado. Yo estudié ingeniería informática y no es algo que me apasione. Y entonces, bueno, pues decidimos como ver si este problema era algo que solo habíamos sufrido nosotros o es algo que habían sufrido un montón de estudiantes, era algo general y de verdad había un problema ahí. Entonces, yo creo que la primera etapa fue esa, fue entender el problema y ver que existía de verdad, ¿no? ¿Cómo hicieron para entender el problema, Luan? ¿Se Un fueron montón a las de, universidades, hablaron con los Sí, sí, sí. estudiantes? Aquí Alejandro Cañada lo que hizo fue ir a Aula, que es un evento aquí de orientación presencial, y fue literalmente con papeletas, un QR para registrarte en una landing, y en ese Excel él cruzaba manualmente las personas, los mentores con los mentees. Entonces, yo creo que ahí está el término del MVP, del Minimum Valuable Product, que es súper importante, no gastar recursos ni tiempo, que al final también es dinero, en algo que no vaya a servir. Ahí validamos un poco el problema. Luego había que buscar una solución y es lo que hicimos los 2 años pasados y así construimos una base de datos de más de 15.000 estudiantes. Luego el proyecto tenía la parte también de negocio. ¿Cómo hago que esto sea escalable, pero siga siendo algo social, siga siendo algo gratuito para los usuarios? Y bueno, es verdad que ahí pivotamos muchísimas veces como cualquier startup.
Y este año, este mes mismo hemos lanzado una nueva update en la que no solo los estudiantes pueden orientarse sobre su futura carrera, sino que se pueden orientar sobre su futura carrera, su futuro FP, su futuro máster. Incluso estamos colaborando con varias empresas para que puedan encontrar su primer trabajo y que no entren en unas prácticas o en un sector que no les guste y que vayan directamente hacia algo que les motive y hacia algo que conozcan, que tengan un conocimiento previo. Al final esto es la base de Unigo, es orientarte con experiencias reales y tener como todo el feedback antes de meterte en algo. Y yo creo que bueno, esto es súper potente si crece mucho porque yo creo que hay mucha infelicidad en el mundo Sí. y hay muchas personas que se levantan y no hacen algo que les guste, que les apasione. Y si todo el mundo empezase su carrera un poquito más alineados, yo creo que podría ser súper bonito, ¿no? Entonces Eso esto es está lo que hace brutal. Unigo. Antes solo hacíamos orientación universitaria, ahora hacemos orientación de todo tipo de estudios y ese primer paso al mercado laboral, digamos. Brutal. Me gusta muchísimo. ¿Y cómo es entonces, para entrarme un poco en el tema ya del modelo de negocio, quiénes están Ujú, ganando allí o cómo ganan? ¿Ustedes ganan por un lado, ganan los orientadores también? ujú. ¿Cómo se mueve todo esto? Pues bueno, el modelo de negocio tiene como muchas patas, pero Ujú, tenemos colaboraciones con empresas que están interesadas en el público joven, evidentemente. Eso es a través de afiliación, es algo ujú, simple. Luego tenemos modelos para instituciones educativas y empresas de captación de leads cualificados, porque al ujú. final son personas que voluntariamente están orientándose y hablando con estudiantes de esa institución o empresa o graduados. Y luego, bueno, hay una parte de software que estamos explorando, de ver si nuestra plataforma puede ser súper interesante para que instituciones educativas tengan directamente su propia plataforma sin estar nosotros de por medio, que ahí sería un poquito más un SaaS, pero bueno, eso sería así de forma resumida los puntos importantes del modelo de negocio. Al igual que para contestar a tu pregunta sobre los mentores, sí, los mentores tienen un sistema de incentivos en el que por cada chat que respondan o por cada videollamada que atiendan, ganan una serie de unicoins y esas unicoins son canjeables en recompensas y bueno, eso lo vamos modificando con el tiempo. Claro. Genial. ¿Y el crecimiento que han tenido desde ese momento en donde empezaron a hacer esas pruebas hasta ahora, cuál ha sido el Luan y de qué se sienten orgullosos en este momento de lo que están haciendo? Bueno, el crecimiento es enorme, o sea, el crecimiento, tanto nosotros como emprendedores que conocen mucho más el mercado, que tienen muchísimos más contactos, como en datos de usuarios, lo que te decía, tenemos más de 15.000 usuarios, muchísima gente contenta, hemos ayudado al final. Es muy gratificante lo que hacemos porque una persona iba a estudiar ingeniería informática y decidió al final hacer biología porque hablando con estudiantes se dio cuenta que lo que te venden las universidades o lo que ponía en el grado no era exactamente lo que tú pensabas. Entonces, de repente como que igual le cambiaste la vida durante un par de meses y en ese inicio de carrera y eso es súper bonito. Entonces diría que ahí eso es un logro muy importante para nosotros, que también sufrimos ese problema y al final todo esto nació para resolver este problema. Y luego a nivel negocio, pues lo que te contaba antes del podcast, al final siendo tan jóvenes y enfrentándote a un sector educativo con una edad media bastante mayor que la nuestra y con clientes grandes, pues hemos conseguido un volumen bastante interesante y bueno, seguimos creciendo, seguimos reunidos y con un montón de propuestas en la mesa y joder, pues está bastante guay, no sé, es Sí, bastante... total. Yo pienso que el hecho de que estén allí tan jóvenes, entrando a todo esto que tiene que ver con el sistema educativo y todo, eh, puede ser para quienes están del otro lado como que unos jóvenes haciendo que el Mm, sistema educativo cambie un poco y eso mm, está muy interesante. De eso vamos a hablar
más adelante porque antes de esta charla habíamos cuadrado eso, de hablar un tema como este, pero antes, ¿qué rol tienes tú en la empresa? Eres director de marketing, ¿no? Lo que leí por ahí. Yo, sí, bueno, sí, somos tres socios, tres personas con equity y luego, como te decía, el que inició el proyecto, Alejandro Cañada, es el CEO, que también es CTO, es un crack de la tecnología. Luego está Alejandro Sánchez, que es un canario brillante en ventas, es el director comercial y luego yo soy el director de marketing. Y bueno, me ocupo pues de toda la parte de redes sociales, comunicación y también mucho de diseñar el producto actual, que hemos hecho un gran esfuerzo en ofrecer una buena usabilidad y una buena, sí, una buena experiencia de usuario a nuestros usuarios y un buen branding en general. Yo creo que es algo súper Ujú. importante que a veces se puede descuidar un poquito y se pierde mucho por el camino, porque al final si tú no tienes... Si tú no tienes una página intuitiva con un registro simple que se entienda al segundo que se puede hacer en la plataforma, estás perdiendo mucha gente por el camino. Es un juego de porcentajes. Al final entran X, si tu página es mala se van a registrar un 10%, si tu página es buena se van a registrar el 50%. Yo creo que eso es clave. Entonces ahí, bueno, pues ahí he estado haciendo un esfuerzo bastante grande en los últimos meses. Pero sí que es verdad que el marketing es súper amplio, somos muy pocos en el equipo y estamos todo el día pues formándonos en los aspectos que vemos más importantes o en los que necesitamos más resultados y tocando un poco de todo, ¿no? Ahí está, hay que ser multidisciplinar si quieres estar en una Sí, startup y te va a tocar comer de lo que te gusta, de lo que no y está genial, es bonito. claro, parte del emprendimiento, ¿no? A buscar, o sea, si forma parte de ti, de precisamente lo que hablábamos al principio de la motivación, uno busca hacer lo posible para que eso crezca, sin importar ya, a pesar de que uno tiene un rol, pues digamos, no importa si te metes en otro rol y haces otras cosas que no tienen nada que ver con lo tuyo, precisamente Totalmente. por eso. Y, y entre esas estrategias, porque supongo que has estado aprendiendo mucho sobre eso, buscando información, ¿cuál ha sido la que mejor les ha funcionado? Estrategia de marketing hablo Ujú, para sí, sí. ustedes. Eh, vale, pues a ver, hemos probado un poco de todo. Es verdad que yo tengo claro desde pequeño, desde que tengo 15 16 años, que lo que me gusta es el marketing, que me encanta entender a los usuarios, diseñar, me considero una persona creativa. Entonces, bueno, venía ya con un conocimiento antes de empezar el proyecto sobre Facebook Ads, sobre Google Ads, sobre influencers, que era pequeño, pero que me permitió pues testear directamente cosas al entrar en Unigo. Eh, por un lado, yo creo que, por un lado, hemos probado influencer marketing, que es algo que sí que nos ha funcionado muy bien. Hemos hecho colaboraciones con Pablo Gesou, con Low Tips, con los influencers, de los influencers más importantes de este país, evidentemente nuestro nicho de los estudiantes. Facebook Ads hemos tenido campañas que han ido genial y otras que han ido muy mal, evidentemente, y ahora pues simplemente intentamos que las que están del lado que van genial sean más que las otras. Y luego yo creo que hay algo que se infravalora muchísimo en marketing, que es el boca a boca. Y es que yo creo que si tienes un buen producto, tiene que difundirse casi solo al final. Eh, es algo en lo que vamos a apostar mucho este año, también como un sistema de embajadores para que los usuarios que les gusta la plataforma automáticamente puedan hablar sobre ella a sus amigos, familiares. Y eso, yo creo que una clave del marketing es tener un buen producto y que ese producto se autodifunda, ¿no? Es verdad, estoy de acuerdo. No tiene que trabajar para eso precisamente y no aquello que puedas buscar para seguir que su producto siga creciendo, pues que sea simplemente un Ujú. apoyo, como Google Ads y todo lo demás que ya has mencionado. Creo que es así. Y vamos a entrar a ese tema, a pasar a otro tema que tiene que ver ya con lo que habíamos hablado de la juventud, ¿no? Y ese espíritu empresarial, porque mira, la verdad que el espíritu empresarial es bastante exigente. Eh,
mantener una startup, mantener una empresa, mantenerse en ese espíritu constante de resiliencia, de estar allí presente, de levantarte, de lo que sea, muchas veces se ve un poco, se contradice un poco con los jóvenes, pero es por la sociedad, ¿no? Y cómo tú ves todo esto siendo tan joven, teniendo una empresa, buscando crecer tanto como lo quieren hacer. Para ti, ¿cómo ha sido toda esta experiencia que me habías contado que había sido todo un tema para ti también en algunas ocasiones? Sí, total. Total. A ver, lo de compaginar estudios full time con llevar una startup full time es complicado. No existe una situación perfecta, yo creo, en ninguna persona y en ninguna vida. Eh, pero requiere dejar de lado muchas cosas, salir menos de fiesta, que el sábado y el domingo no sean libres, que sean un día más de trabajo. Y, y yo creo que luego, bueno, este año, por ejemplo, ya puedo trabajar full time en el proyecto sin tener ese estrés adicional de los estudios, pero al final yo creo que aunque no tengas, o sea, te quitas un poco de un lado, pero te pones un poco más de otro. Estoy haciendo una formación financiera para prepararme a una posible ronda dentro de poco, entonces me he metido caña por ahí. Yo creo que es simplemente lo que nos pasa a los que somos un poco culo inquieto y es verdad que el balance no es sencillo siempre, pero hay que buscarlo, hay que buscar el balance, hay que cuidar a la gente que está cerca de ti, a tu pareja, a tus amigos, a tu familia, al final son la gente que va a estar ahí si algo va mal. El negocio puede desaparecer en cualquier momento. Así que, bueno, yo intento, bueno, creo que hasta ahora lo he podido hacer peor o mejor en diferentes etapas del proyecto, pero yo creo que estoy bastante feliz con ese balance. Intento también cuidarme mucho físicamente y mentalmente. Yo creo que, por ejemplo, la meditación en momentos de estrés es clave, o sea, es algo que, bueno, puede parecer vendehumos, mucha gente mucha gente la critica, pero vamos, a mí me parece espectacular y que si toda la sociedad meditase habría mucha más paz y mucha menos guerra y conflictos y salud mental, yo creo. Pero bueno, es verdad que no es sencillo siempre, Herwin. Sería mentira decirte que todo es un campo de flores y que el balance es perfecto y la vida es ideal, ¿sabes? Eso no existe. Aún no lo hemos alcanzado, yo creo que nadie. Siempre estamos en un constante crecimiento, cambio Claro. muy bien como tú lo has dicho en algún momento allí que decías, bueno, dejar de hacer algunas cosas que para mí como joven pues forman parte de mi día a día para poder dedicarlas a otras. Y yo creo que está lo clave, Luan, porque tiene que ver mucho con la voluntad, ¿no? Y yo escuchaba una frase hace Totalmente. poco que decía que las personas con voluntad llegan mucho más lejos que las personas inteligentes. Tener voluntad es decir, mira, yo hoy voy a tratar de estar menos tiempo no sé, en Instagram, tratar de estar Sí, menos tiempo en esto, o sea, es como ponerse retos pequeños para ejercitar la voluntad y así poder arrancar. Incluso me ha pasado ahorita con el ejercicio. Yo no era de hacer ejercicios, de hacer deportes, pero un día tuve que hacerlo por la salud y ahí se empezó a totalmente. jugar un punto muy importante la voluntad, mi cerebro a decir, ok, necesitamos dejar de hacer ciertas cosas para avanzar en otras que te van a hacer muy bien. Total. No, y enhorabuena por eso, porque yo creo que o sea, es un paso, vamos, entre la persona o incluso el emprendedor de cara al equipo, a tu relación con el resto del equipo, con incluso tu vida personal, entre una persona que tiene una vida saludable, aparte de una vida profesional, y otra persona que no la tiene, hay mucha diferencia y, y yo, o sea, es verdad que no es sencillo levantarte de la mesa y decir, vale, voy a perder 2 horas de productividad para ir al gimnasio, entrenar, volver, ducharme y seguir. Pero el largo plazo de eso y el sentirte muy bien contigo mismo va a hacer que tu negocio vaya mejor, que estés más motivado, que lideres mejor, que cuides más a tu pareja, que tengas mejores relaciones de todo tipo. Entonces, yo creo que, vamos, por esa parte, enhorabuena
por dar ese pasito porque es súper importante. Y bueno, no sé cuánto tiempo llevas, pero ya verás que a largo plazo va a ser, o sea, espectacular. Seguramente. Llevo muy poco, llevo apenas como, ¿qué? Mes y medio más o menos, haciendo allí, Pues yendo al voluntad, gimnasio. voluntad, voluntad. Si la, Te la lo gente no escribes lo en la cree, la pared, gente, te lo escribes en la pared y vas. exacto, voluntad. La gente se ríe muchísimo cuando les digo, porque claro, nunca había hecho deportes y cuando les digo esos muertos de la risa porque me ven tan distinto, no se esperan a una persona así. Bueno, Entonces, bueno, está bien. normal. O sea, nosotros, yo creo que en ese sentido, las personas que estamos haciendo cosas diferentes y tú, por ejemplo, que estás tan de cara al público, un podcast, tienes que dejar un poco de lado lo que piensen de ti, porque al final, imagínate las opiniones que tenemos nosotros a nuestro alrededor, empezando una startup en primero de carrera, o sea, que deberías estar de fiesta todo el día y que bueno, con esto te diré que salimos de fiesta, ¿eh? O sea, no somos super frikis que nos encuevamos ahí todo el día. Pero sí que tienes que decidir en algún momento que te apetece salir de fiesta, no salir, o perderte algún viaje, o perderte alguna quedada. Y yo creo que eso es lo que hace, son las pequeñas diferencias. Al final, cuántas personas, y es lo que decías, en referencia a lo que decías de la diferencia entre personas inteligentes y personas con mucha voluntad, eh, cuántas personas tienen ideas, cuántas personas dicen, sí, voy a hacer esto, no sé qué, y luego cuántas personas lo hacen, cuántas personas toman acción. Yo creo que ahí se ve claramente pues, lo que estabas diciendo. Y eso es lo más valioso. De hecho, esa fue la frase con la que terminamos aquella conversación que tuvimos antes de esta charla, que tú decías Ujú. precisamente eso, que eh, no sé si fueron las palabras, pero fue algo así como, vale más quien empieza, quien comienza su proyecto, a quien está simplemente juzgando desde la silla a otros y ni siquiera has Totalmente. comenzado lo que tú quieres hacer. Entonces, tiene que ver con voluntad, finalmente. Finalmente, yo antes creía Sí. que o sea, los jóvenes terminábamos de madurar a partir de los 25 años por un asunto de biología. Ujú. Pero me he dado cuenta, estudiando, leyendo algunas cosas, que la madurez viene a partir de la responsabilidad. No solamente a partir de la responsabilidad, sino que biológicamente cada cerebro es distinto, cada forma de pensar, cada persona es distinta y madura en el momento que tiene que hacerlo. Y siempre va a prevalecer la voluntad. O sea, qué tan capaz eres de dejar algunas cosas, avanzar en otras porque quieres ese proyecto que quieres o porque tienes la motivación que hablábamos al principio correcta, o la motivación, digamos, que te va a empujar a hacer lo que anhelas o lo que quieres Mm. en un futuro. Que la motivación es algo que también se asocia mucho a la gente, bueno, a vendehumos o a gente que que puede intentar parecer que tiene vidas que no tiene y todo eso, pero realmente la motivación es clave. La motivación es lo que te permite levantarte y ser un buen emprendedor y hacer las cosas bien. O sea, sin motivación no sucede todo eso. Y la motivación también es algo que se retroalimenta con el cuidar tu vida personal, cuidar tu salud. Es todo un ciclo. Entonces puedes llevarlo hacia una dirección buena y entonces vas a crecer y cada vez más rápido, o hacia una dirección mala, con malos hábitos y entonces pues acabarás frustrado y con una vida que no quieres. Así es. Bueno, brother, ya estamos casi cerrando. El consejo más importante que te hayan dado en cuanto a emprendimiento. Bueno, me han dado miles de consejos. Tenemos mentores súper buenos y la verdad es que yo creo que, como decía al principio, hay que ser una esponja, hay que escuchar muchísimo porque un consejo bueno te puede cambiar la percepción o te puede abrir la mente. Pero yo me voy a quedar con con una frase que me decía siempre mi padre desde pequeño, que no sé ni quién la dijo inicialmente, ¿eh? No te lo sé decir, pero para mí la dijo mi padre muchas veces. Y es que eres la media de las 5 personas con las que más tiempo pasas. Y la voy a repetir. Eres la media de las 5 personas con las que más tiempo pasas. Y no lo digo como una quote para dejar en el aire e inspirar. Lo digo para que sea
un ejercicio de reflexión, que pares ahí el podcast y que te pongas a pensar quiénes son las 5 personas con las que más tiempo paso. ¿Esas personas me llevan para arriba o me llevan para abajo? Y si te llevan para abajo, quítalas de tu vida o intenta alejarlas un poco. Y me da igual que sea tu madre, que sea tu abuela, da igual. Da igual porque al final llega un momento que tienes que ser un poco egoísta y priorizarte tú y tu felicidad. Y es súper importante las personas que te rodean y de las que aprendes y las que te nutres todos los días, porque al final acabas siendo una media de esas 5 personas. Eso es clave, brother, clave. Pienso en esa gente que he escuchado que dicen, no, pero es que no, yo si no quiero irme por ese camino, no me voy. Así tenga esos 5 amigos que me están incitando a ir a ese lugar. Entonces, la verdad es que analizando un poco, yendo hacia atrás, y me pongo a pensar en personas que estuvieron en mi camino durante un tiempo, hasta ahora, que todavía mantengo 5 amigos muy leales, me doy cuenta que han influenciado muchísimo en mi vida y creo que tiene que ver mucho con ese consejo que ha dado tu papá. Muchísimo, muchísimo. Y bueno, yo he tenido que hacer justo el proceso que estabas diciendo, de un grupo de amigos que empezaban bueno, pues a fumar, a drogarse, día tras día y pese a ser mis mejores amigos y la gente que más quería igual en la adolescencia, pues he decidido separarme poco a poco de ellos y luego todo fue mucho más fácil porque al final es muy difícil dar ese paso, ¿no? De separarte de personas que quieres para tu crecimiento personal, pero es un paso que hay que dar y es un paso que yo creo que puede cambiar la vida de muchas personas. Perfecto, está muy bueno, anotado ese consejo entonces. Y te voy a preguntar otro que es un poco lo contrario, algún consejo que hayas escuchado y con el que no estés de acuerdo. La verdad es que ahí me pillas, porque uno, no tengo buena memoria, si no lo apunto me olvido, y dos, me han dado tantos consejos, como te decía antes, y tantas personas diferentes, que no te voy a decir uno en concreto, pero sí que te voy a decir una reflexión en relación a esto. Y es que yo creo que vas a recibir miles de consejos todos los días de personas diferentes, pero tienes que tener en cuenta que cada persona ve la realidad por sus propias gafas, por sus propios ojos, y tú no puedes coger un consejo y tomártelo al 100% en tu vida o en tu negocio, porque si no vas a hacer cambios drásticos basándote en opiniones de personas y eso no es bueno. Lo digo porque es algo en lo que he pecado y en lo que yo creo que todos hemos pecado en algún momento. Rollo, esta persona importante te dice esto y entonces vas a hacer esto. Pues no, realmente tienes que coger todos los consejos y con ellos crear tu propio criterio. Pero realmente es importante hacer este ejercicio, no dejarte sobreinfluenciar de los consejos, tanto buenos como malos que te dan. Entonces esto es el único insight que tengo sobre consejos malos que te diría. Sí, entiendo. De hecho, no hay nada absoluto, o sea, tu empresa más bien uno la va construyendo incluso los conceptos que vas a usar allí, cómo lo vas a hacer, porque de verdad que como tú dices hay demasiada información y ya tenemos suficiente con tanta información allí en internet como para también prestarle tanta atención a tantos consejos que hay en todas partes y que tú al final no sabes por dónde andar. Ciertamente como tú dices hay que tener un criterio, creo que esa es la palabra correcta y bueno, para construir tu criterio pues tienes que simplemente escuchar lo bueno, lo malo y empezar a construir a partir de allí. Es algo complicado, o sea, es algo complicado y yo creo que sobre todo o bien cuando eres joven o bien cuando empiezas un proyecto, porque cuanta más incertidumbre, más influencia van a tener esos consejos sobre ti. Pero de verdad que es clave, o sea, nosotros hemos hablado esto incluso entre nosotros tres socios de Unio y hemos cambiado nuestras como políticas de tomarse los consejos porque es algo que puede influenciar drásticamente en un proyecto si te los tomas muy a pecho. Y en tu vida personal, evidentemente. También es verdad.
ciertamente. Brother, ¿qué libros han sido más influyentes para ti? ¿O qué podcast también? Vale, joder, justo te iba a decir que me siento mal con esta pregunta porque yo antes leía bastante y ahora con todo el tema de podcast y que tengo una vida un poquito más acelerada, no me paro a Pero, leer tanto. pero que te digo que el podcast se parece a un libro, es bastante íntimo y Sí. van muy al nicho, a lo que tú necesitas escuchar y ya, y eso está No, muy chévere también. y he empezado a escuchar mucho más podcast, ¿eh? O sea, así como he leído menos, leo menos, escucho mucho podcast, estoy al día del sector startup, por ejemplo, un podcast que voy a recomendar, bueno, son los fundadores de Factorial, los hosts, se llama el podcast ITNIC y me parece brillante el podcast que tienen. Hablan, bueno, tienen tertulias, tienen pitch, tienen entrevistas a CEOs de startups, scale-ups, y súper interesante simplemente para mantenerte al día de las nuevas tendencias, de lo que está pasando en el mundo, así te hablan de una estrategia que les está yendo bien a ellos, como de lo que está haciendo Elon Musk con Twitter. Y yo creo que es un must si te interesa el mundo de startup. Y luego, ya yendo a lo menos empresarial y a un libro, te diría que un libro que me impactó mucho y que cambió mi forma de pensar y de ver muchas cosas es el libro de la alegría, se titula. Es un libro súper interesante que escribió un periodista americano, creo, bastante conocido, y se escribió en una semana en la que se agruparon Desmond Tutu, que es un referente, bueno, murió hace poco, desgraciadamente, es un referente bueno, de la religión cristiana o católica o cristiana en Sudáfrica y que luchó, o sea, un activista enorme y súper conocido en el mundo de la religión, y el Dalai Lama, que bueno, todos conocemos, que es un referente del budismo tibetano, y se juntan los tres, digamos, ahí en una semana y empiezan a pensar, o sea, estas personas con 80 y pico años, casi 90, se empiezan a pensar cuáles han sido sus aprendizajes, personas tan sabias, o sea, personas ejemplares que han tenido una vida sin excesos y súper, no sé, súper empática con el resto de personas, y te dan como sus 8 pilares de la felicidad y de la alegría. Y la verdad es que, o sea, es un libro largo, es un libro que habla mucho y reflexiona mucho sobre ellos, y me pareció súper interesante y me lo volveré a leer cada 5 años. Cuando se me vaya olvidando volveré a leer el libro porque, por ejemplo, uno de ellos, uno de los pilares, el primero es perspectiva. A cualquier cosa ponle perspectiva, a los problemas perspectiva. Al final, una persona que no pone perspectiva a un problema o a una situación y, por ejemplo, se queja de, joder, me ha pasado esto, soy un desgraciado, no sé qué me pasa, qué mala suerte tengo. En el libro definen a esa persona como una persona egoísta y me parece súper interesante porque no estás pensando en cuántas personas están teniendo este problema a la vez que tú, o problemas mucho peores. Yo creo que cuando tienes un problema, o sea, incluso un duelo, incluso algo muy duro, tienes que intentar pensar en el resto del mundo, o sea, en el resto de las personas que viven en este mundo y de las situaciones que están viviendo, y darle un poco de perspectiva. Y luego, bueno, está el humor, hay un montón de pilares y estoy de acuerdo con todos ellos. Así que ese libro recomendadísimo. Además, yo soy partidario de escuchar de personas que han vivido. Son personas que han vivido 4 veces lo que yo he vivido. eh, o sea, por ejemplo, yo digo que mi ejemplo en la vida es mi abuelo, porque es una persona súper sabia, ha creado una familia enorme, él es el nexo de todo, ha creado una empresa, es una persona súper lectora y súper inteligente. Yo creo que esa sabiduría no la encuentras en casi ningún lado. Y ese libro, pues, como que agrupa la sabiduría de estas dos personas que son, pues, dos referentes a nivel religioso y, bueno, y mental del mundo y de la historia, diría.
Está muy interesante, la verdad. Voy a buscarlo. Me interesó mucho Ujú. cómo me ibas contando esos pilares. Me recuerda también a uno que leí y que, al igual que tú, quiero seguir leyendo, que se llama El hombre en busca del sentido. Bueno, Es lo tengo un... apuntado, sí. Sí, está muy, muy bueno. Es un psicólogo que vivió el holocausto, vivió toda esa situación tan precaria y pues une la psicología con todo lo que se vivía dentro de estos lugares Ujú. eh, que tenían los nazis para los judíos. Pero bueno, es Ujú. un libro muy interesante, quiero que lo busquen también y lo lean, está muy chévere. Algo Qué que bueno. recuerdes, Luan, si recuerdas algo amable que alguien haya hecho por ti, que te haya marcado mucho y digas, esto fue muy significativo para mí. Mm. Eh, Aquí me va a jugar una pasada a mi memoria, pero te diré que todos los días, porque bueno, porque al final yo estoy rodeado de una familia que me apoya, o sea, hay mucha gente que tiene familias que no les apoyan en sus proyectos y mi caso es totalmente el contrario, me apoyan en todo, entonces cosas amables todos los días. Cuando se sube un post sobre Unigo o hacemos cualquier cosa, nos difunde en nuestra familia y lo mismo con mi grupo cercano de amigos. Yo creo que eso es un poco los gestos amables que tengo todos los días y de los cuales estoy súper agradecido. Y luego, pues te diría que los mentores que nos acompañan en Unigo, tenemos 4 o 5 mentores que han creído en lo que hacemos y que desinteresadamente nos ayudan, nos dan su expertise y es súper valioso. Así que quiero agradecerles aquí públicamente a ellos porque eso es, para mí eso sí que son gestos amables, dar un tiempo que cuesta muchísimo dinero y muchísimo esfuerzo. Y bueno, yo creo que, o sea, yo estoy agradecido por demasiadas cosas. Entonces, entonces esa sería mi respuesta un poco general, pero bueno. Está perfecta, está perfecta. Me quedo con toda esta conversación que tuvimos, Luan, desde que iniciamos, con cosas muy interesantes en ustedes, ¿no? El hecho primero de que sean muchachos tan jóvenes, haciendo una empresa muy interesante para todos aquellos adolescentes que están allí viviendo y buscando qué hacer con su vida y teniendo entonces la oportunidad de ir a Unigo y poder conseguir allí mentores, personas que ya han vivido lo que pues tiene que ver con universidad y cómo orientarlos. Eso ya por ahí es un gran aprendizaje en este podcast, ver otras ideas, otra forma de hacer startups, de hacer empresas bien interesantes. Pero también me quedo con la motivación desde el principio y no como quien dice un coach que está ahí motivándote, sino como una motivación real, aquella que te mueve, te empuja, porque hay pasos, digamos, realistas que dar para eso y tener la voluntad de dejar de hacer algunas cosas para enrumbarte en lo que quieres. Eso habla más de una persona madura, más que la edad o la juventud o lo que sea. Habla de madurez, de responsabilidad y creo que no importa la edad que tengan, lo importante es que tengan la voluntad de poder avanzar a pesar de la juventud que haya, ¿no? Entonces son cosas muy interesantes con las que me quedo en este episodio y con las que estoy agradecido. Antes de irme, quiero hacerte un pequeño juego que me vas a decir con quién invertirías, con quién te asociarías o a quién descartarías. El primero Vale. es Amancio Ortega, Industria Textil. El segundo es Bernardo Hernández, de 20, o Elon Musk. Uf. Pues mira, Bernardo Hernández lo conocemos personalmente, entonces me pones un compromiso ya. Eh, Diría que con Bernardo Hernández invertiría Ujú. porque creo mucho en lo que ha hecho con Twenty. También he estado en Idealista y en Verse recientemente. Y con Elon Musk me asociaría porque es el mayor genio de este mundo y tengo muchísimas cosas que aprender de él.
y creo que podríamos hacer cosas interesantes. Y con Amancio Ortega, pese a ser gallego como yo y que me caiga genial y que me parezca muy bien muchas cosas de las que hace, lo descartaría porque ya está un poco mayor y bueno, pues llega un momento que... Que da la oportunidad a otra gente. Sí, exacto. Entonces esta es mi respuesta, ¿no? Pero bueno, que los tres me parecen súper admirables. Claro. Qué bueno que conozcas a Bernardo Hernández. Me sorprendió que lo nombrases. Sí, está muy genial su visión y todo lo que... Yo estuve leyendo de él en algún momento. Sí, en algún momento, no recuerdo exactamente por qué lo leí. Creo que fue por otro empresario que entrevisté. Y me pareció súper chévere. Bueno, Ludan, agradecido de tu tiempo, de lo que hemos conversado, una conversación relajada, chévere, agradable y de verdad donde hay cosas muy interesantes dentro de la conversación que me quedo con eso y seguramente los que nos están escuchando también van a notar allí algunas cosas interesantes, así que agradecido con todo tu tiempo. No, muchísimas gracias, Herwin, por tenerme aquí. Espero que haya servido una de las cosas que hayamos hablado y lo mismo, súper agradable y súper agradecido de estar ahorita charlando y hablando sobre la vida y sobre negocios. Ya terminamos, solo quiero recordar que puedes ir a calificarnos en Spotify o Apple Podcast. Tenemos un canal de YouTube donde te puedes suscribir y darle a la campanita para que estés pendiente de todo lo que subimos. Y también estamos en nuestra página web www.tomandoelriesgo.com. Allí te vas a encontrar una ventana para que te suscribas a nuestro newsletter, donde estamos compartiendo información de una rutina que voy teniendo para hacer crecer el negocio, que tiene que ver con ventas, innovación, equipo, liderazgo. Allí voy compartiendo cada cosa interesante para que pueda también tu negocio crecer. Todo lo que uno va aprendiendo, recuerda, lo estamos compartiendo. Bueno, yo soy Herwin Riera y el productor ejecutivo de este podcast es Robert Carpenter. Nos vemos en la siguiente conversación.